Ahora bien, sigamos a continuación de segunda de Samuel, capítulo 11 y el versículo 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Imagínense, por mano de Urías mismo. Urías mismo estaba llevando su sentencia de muerte. Escribió la carta por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, retiraos de él para que sea herido y muera. Imagínense el pensamiento del hombre, un hombre que dice la palabra de Dios que David era conforme al corazón de Jehová, conforme al corazón de Dios. Y vemos aquí un hombre malo, un hombre con malos pensamientos. Lo manda a él mismo que lleve la carta donde Joao, y Joao que lo ponga al frente de la batalla para que este pobre general, este pobre, digamos, pobre en un sentido de que desconocedor del el trama que el rey David estaba haciendo. Entonces dice, escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retirado de él para que sea herido y muera. El pensamiento humano siempre ha sido la maldad, mis santos hermanos. Y eso es lo que hoy en día nosotros luchamos hoy en día. ¿Para qué? Para tratar de vencer los deseos de la carne, para tratar de vencer las tentaciones que muchas veces dominan nuestra mente, muchas veces dominan nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos se vuelven inicuos delante de Dios. ¿Por qué digo esta palabra? Porque un hombre que conoce de Dios, un hombre que fue puesto muy en alto, muy estima por la gracia y la misericordia de Dios, está planeando una muerte, está planeando algo que no debería ser así, mis hermanos. Versículo 16. Así fue que cuando Joab sitió a la ciudad, puso a Urías en un lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Joab era un hombre también de confianza de David, y vemos que también traicionó la confianza de Urías y lo va y lo pone al frente de la batalla de los amonitas, aquellos que eran más fuertes, más recios, para que puedan exterminarlo y puedan acabar con la vida de este Señor. Y dice así la palabra de Dios, versículo 17: y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de David, y murió también Urías. Aquí vemos la muerte de Urías. Vemos cómo el hombre se complace, vemos cómo el hombre termina, un hombre de confianza, tan solamente por un pecado, tan solamente por la tentación de una mujer. Mis santos hermanos, muchas veces nosotros, por un placer, por una diversión de la carne, lo que hemos construido en varios años, lo que hemos construido 10, 20, 30 años, en un momento a otro viene y se pierde por la tentación de la carne, porque uno mismo es culpable cuando uno anda en desobediencia, cuando uno anda en pecado adelante de Dios. Versículo 18 dice así: entonces envió Joab, hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jorobal? ¿No echó una mujer del muro en el pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Bendito sea el nombre del Señor. Santo el Señor.
Dice ahí la palabra de Dios, nos enseña, mis santos hermanos, envió un mensajero con un mensaje crítico para comunicar a David que sus órdenes se habían cumplido. Joab debía saber la razón detrás de esta misión militar sin razón. Mis santos hermanos, gloria sea el nombre del Señor. Fue el mensajero llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Gloria sea el nombre del Señor. Pero los flecheros tiraron contra tu siervo desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías, Eteo. David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rinda, y tú aliéntate. No hubo dolor, no hubo misericordia, mis santos hermanos. Fue desagradable lo que David había hecho ante los ojos de Jehová. Literalmente fue malo a los ojos de Jehová, e iba a conllevar malas consecuencias lo que David había hecho. ¿Por qué digo eso? Porque en la antigua ley, en el antiguo pacto, ojo por ojo, diente por diente, tenían que pagar las malas acciones de lo que las personas hacían, mis santos hermanos. Y eso fue lo que David sembró, y eso fue lo que David cosechó, mis santos hermanos. Es importante recalcar, es importante aprender de esta palabra de Dios que nos enseña día a día, y estamos perfeccionándonos a través de ella, mis santos hermanos, que no debemos de hacer lo malo a ninguna persona, porque eso repercuta en nuestras vidas. David se enamoró de una mujer, mis santos hermanos, que era casada, y para tener esa mujer tuvo que matar a ese soldado. Cometió dos faltas, cometió dos pecados delante de Dios, y eso es malo, mis santos hermanos. David como rey tenía que ser un ejemplo. David como rey era la autoridad en Israel. Él no tenía por qué matar a Urías, sino que él tenía que tomar cualquier otra mujer, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque eso era en el tiempo de la poligamía. El hombre se enamoraba, el hombre tenía 2, 3, 4 mujeres. Pero no es porque Dios lo permitía, sino porque el hombre así lo había hecho. Y dice en el versículo 26, oyendo la mujer de Urías que su marido era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínense, mis santos hermanos. Vemos aquí en el pasaje que hemos leído una historia muy conmovedora, una historia muy larga. Vemos aquí que lo que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová, y por tanto Jehová tenía que cobrársela. Por tanto Jehová tenía que cobrársela, mis santos hermanos. Sigamos con la historia. Porque la historia es muy conmovedora. En el capítulo 12 del libro de 2 de Samuel, dice la palabra de Dios, mis santos hermanos, dice 12:1, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre.
aquí, ¿qué vemos nosotros? Si nosotros analizamos el versículo 27, mis santos hermanos, entonces envió Joab e hizo saber a David, ¿no es verdad? Joab le hizo saber a David el estado de la guerra y cómo murió Urías. En el capítulo 12, versículo 1, Dios reacciona, Dios sale a la luz y así como David envió a Joab, así mismo David, mis santos hermanos, así mismo Dios envía a un profeta, a un profeta Natán, para que lo amoneste a David. Eso es lo que vamos a leer acá en el capítulo 12, porque la historia del hombre continúa. Leamos el primer versículo 1 para tener clara la idea. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que había comprado, había criado y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Gloria sea el nombre del Señor. ¿A qué se refiere aquí, mis santos hermanos, la historia? Bendito sea el nombre del Señor. La historia, ¿a quién se refiere? La parábola de la historia que estamos estudiando en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1, es necesario reconocer, mis santos hermanos, que el rico era David y que el pobre era Urías y que la corderita era Betsabé. Así nos narra la parábola de Dios. El pobre era David, el rico era Urías y la mujer era la corderita. Eso nos dice el texto sagrado. Versículo 4. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de su vaca y para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que aquel que había venido a él. Entonces David se encendió en furor de ira en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Gloria sea el nombre del Señor. Que vemos ahí, mis santos hermanos,